Buenas noches a los que nos están viendo. Hoy tenemos una plática muy emocionante. Bueno, yo en particular estoy muy emocionada porque es sobre la película Luciérnagas, que está en Filmin Latino por nuestro 5º aniversario. Solo estas 24 horas, todavía les quedan unas pocas horas para ir a verla. Y tenemos invitados muy especiales. Gracias, Luis y Elsa, por estar aquí. Gracias a ustedes. Sabemos que, que fue sacarlos de sus vidas y sus rutinas laborales, y pues agradecemos muchísimo que se den el tiempo para platicar con nosotros y con la gente que está escuchándonos. Y pues les quisiera presentar a la moderadora de esta noche, Ashanti. Muchísimas gracias también por aceptar. Ashanti es periodista, escribe sobre cine y otras cosas, y pues es la primera vez que colaboramos con ella en las cinecharlas, y pues muchísimas gracias, Ashanti. Yo me voy a desaparecer, pero sigo aquí atrás viendo las preguntas, y pues que tengan una muy bonita charla sobre luciérnagas. Muchas gracias. Hola a todos. Muchas gracias, Fer, y muchas gracias a todos los que están por acá viéndonos. Como ya lo mencionó Fer, hoy vamos a estar hablando sobre Luciérnagas, que es una película profundamente conmovedora, muy hermosa, y que forma parte de las funciones especiales por el 5º aniversario de Filmin Latino. Para ello tenemos a dos invitados súper talentosos, dos mexicanos increíbles, Elsa Reyes y Luis Alberti. Les voy a leer rápidamente la semblanza de ambos para que los conozcamos un poquito mejor antes de iniciar la charla. Voy a iniciar con Elsa. Elsa Reyes es una productora cinematográfica con más de 18 años de experiencia, 4 veces ganadora de premios en el Festival de Morelia y ganadora en el Festival de Guadalajara, con presencia internacional en festivales como la Berlinale, San Sebastián, Huelva y Málaga. En el año 2018 fue invitada a ser miembro de la Academia de Cine de Hollywood como miembro votante. Y entre algunos de sus largometrajes más destacados y más recientes podemos encontrar Workers, Oso Polar y Luciérnagas. Además es cofundadora de la casa productora Sensky Cine. Muchas gracias, Elsa, por estar aquí, por regalarnos un poquito de tu tiempo. Gracias. Y también tenemos a Luis Alberti. Luis Alberti es un actor mexicano. Estudió en la Casa del Teatro y también participó en el Laboratorio de Creación de Costa Careyes de la Cátedra de Ingmar Bergman. Más tarde debutó en el cine con La Jaula de Oro y después participó en varios filmes nacionales e internacionales como Carmín Tropical, El lado oscuro de la luz, Eisenstein en Guanajuato y Mano de obra, por la cual está nominada al Ariel en la categoría de Mejor Actor. Muchas felicidades por esa nominación y muchas gracias por estar aquí, Luis Alberti. ¿Cómo están? ¿Cómo están ambos? Todo bien, muy bien, gracias. Muy perfecto, bueno, perfecto. Bueno, voy a iniciar la charla ya para abordar, porque hay muchos temas que tratar con esta película tan asombrosa, y me gustaría iniciar un poquito hablando de la historia que hay detrás de Luciérnagas, y para ello necesito que me cuenten cómo se relacionan con este proyecto. En el caso particular de Elsa Reyes, tienes una filmografía como productora súper amplia, súper variada también, que va de Oso Polar, que ya lo había mencionado, y que aparte me parece sorprendente porque Oso Polar fue grabada con un celular y ganó el Ojo a Mejor Largometraje en el Festival de Morelia. Tienes también Burros, que es de un corte un poco más político, pero que también llegó a Francia, y todos tus proyectos son súper variados. Entonces, ¿cómo es que conoces a Vani? ¿Cómo te relacionas con este proyecto? Pues fue una suerte, como muchas cosas en la vida. Un amigo en común nos puso en contacto. Vani ya tenía un tiempo viviendo en México y estaba buscando un productor para hacer una película aquí en México. Ella había filmado en Francia y en su país natal, que es Irán, pero quería hacer una película mexicana, y un amigo en común nos puso en contacto, nos conocimos, platicamos varias veces, o sea, no fue como un compromiso así tan veloz, o sea, como que platicamos, nos juntamos un par de veces, tomamos café, hablamos muchísimo del cine y de cosas. Ella me mostró sus películas anteriores, yo le mostré mis películas anteriores, seguimos platicando. En algún momento ya me mandó el guión para que lo pudiera leer. Era un guión que ya estaba trabajado, pero también tenía todavía mucho como por trabajarse. Ella quería como hacer un desarrollo largo, y en ese desarrollo largo hacer mucho hincapié en mejorar el guión y en trabajar el guión.
Entonces ya cuando yo leí el guión y me gustó muchísimo, me pareció muy interesante el proyecto y ella misma como creadora me pareció también muy interesante. Ahí fue cuando decidimos trabajar juntas y empezamos ese desarrollo a buscar fondos primero para escritura de guión, para desarrollo de proyecto, y pasaron años como fortaleciendo esa parte pues de la película, ¿no? Que es como el corazón de la película, el guión. Encontramos la colaboración con Israel Cárdenas, que es un director y guionista mexicano que vive fuera de México, en República Dominicana. Él fue asesor de guión y retrabajó muchas cosas del guión con Bani. Y más adelante también él y su compañía se volvieron coproductores de la película. Entonces, como que fuimos haciendo alianzas muy desde el principio que fortalecieron mucho el proyecto. Perfecto. ¿Y tú, Luis? También tienes una larga experiencia ya en el cine nacional e internacional. Hablábamos sobre la película de Eisenstein en Guanajuato, que fue una de es un coprotagónico y fue una gran película, pero ¿cómo es que te relacionas con Bani, con este proyecto y con este papel de Guillermo que es sorprendente porque su construcción es súper compleja y súper profunda? Bueno, en general los actores llegamos a los proyectos a través de un casting, ¿no? Es lo normal. En el caso de Luciérnagas, Rocío Belmont, que era quien estaba haciendo el casting, nos conocemos de hace años, ella fue maestra mía en la escuela, y entonces siempre me propone, ¿no? Siempre busca algún huequito, y en este caso cayó este personaje, que era un personaje padrísimo, que funcionaba perfecto con mi personalidad, con mi perfil, y también con el tipo de cine que a mí me interesa hacer. Entonces, ella me propuso, habló con Bani pues le interesó, dijo, pues a ver, ¿no? Podemos ver qué pasa, con él, y ya posteriormente, cuando estaba Arash en México, pues ya hicimos unas pruebas con la cámara, con Bani, ¿no? Con Arash, hicimos sesiones, y pues así es como uno llega, ¿no? O sea, platicando y viendo que existe la química y la empatía, ¿no? Y el entendimiento para hablar, pues, de los temas que le interesan a la directora, ¿no? Porque pues, también estamos hablando de cine de autor. Claro, y hace rato platicaba un poco con Fer y hablábamos sobre el papel de Guillermo, porque es un papel bien complejo y bien importante en la cinta, porque no solamente también representas la migración centroamericana, sino que también tienes como esta construcción del macho arquetípico y que es una historia de una persona que vino huyendo de una violencia terrible, pero que a la vez también tiene que confrontarse de repente con ciertos cuestionamientos sobre su sexualidad, ¿no? Entonces, no sé, me da mucha curiosidad saber cómo te preparaste para este papel, para representar también todas estas facetas en la vida de Guillermo. Bueno, yo siempre menciono que en realidad mi trabajo como actor no consiste exactamente en yo crear los personajes, ¿no? Los creo de la mano de mi director, los creo de la mano de todo el equipo que está trabajando detrás en la imagen, en la construcción o sea, de dónde viene, quién es, ¿no? Y todo eso se construye mucho a partir del guión. Yo trabajo muchísimo a partir del guión. Bani y yo trabajamos como más o menos un mes antes, mes y medio, estuvimos teniendo varias sesiones en donde revisábamos el guión, en donde revisábamos la estructura de este personaje, precisamente porque queríamos que hablara de varias cosas, no solamente de la violencia, o no solamente hacer un estereotipo de un centroamericano violento, ¿no? Que anda por ahí tratando de huir o algo así. Al contrario, queríamos darle una vuelta en donde el personaje tuviera corazón, donde lo que está buscando es la libertad, está buscando tener una nueva vida, está buscando tener contacto humano, ¿no? Viniendo de un contexto de una violencia tan profunda, en donde finalmente, pues, tiene roto el corazón, tiene rota la identidad, ¿no? Y eso es lo que está buscando, y creo que eso es lo que él encuentra en la relación con el personaje de Ramin. Creo que se identifica con él en el sentido de que son personas que tienen un pasado con el que están completamente ya desconectados, ¿no? Y ahí es donde se da esta empatía que se toca con la zona de la sexualidad. Entonces, la manera de ir transitando de una a otra, creo que es un tejido muy fino que Bani logró desde el guión y después al hacerlo en el set, ¿no? Siempre estuvo cuidando mucho
la manera en la que el erotismo, la atracción se puede ir manejando entre ellos a partir de la amistad y de la mera necesidad de tener comprensión, de tener un reflejo en otra persona que sepa lo que tú como ser humano traes, ¿no? Y ahí es donde se empieza a tejer esa otra cara de este Guillermo, ¿no? Perfecto. Ahora, Sí. ¿cómo? Sí, no sé si me faltó como responder algo, pero creo que sí. No, está perfecto. Ahorita que mencionas justo como esta relación que tuviste con Arash, que es el personaje como más cercano al tuyo, me gustaría preguntarte más cómo se dio, porque había estado checando un poco de tu filmografía antes y digo, además del Ariel al que estás nominado ahorita por Mano de Obra, tienes otros filmes en donde también has tenido la oportunidad y la experiencia de trabajar con actores no profesionales, ¿no? Digo, desde tu debut con La Jaula de Oro, después en Carmín Tropical, en Mano de Obra, en donde colaboras con trabajadores de construcción real, y creo que todo esto enriquece de muchas formas tu formación como actor, pero ¿cómo es ahora tu relación con otros actores que aparte vienen de un contexto bien diferente, ¿no? Digo, Arash viene de Irán, en el caso de Eduarda también es una mexicana súper talentosa, pero digo, en el caso particular de Arash, que viene del otro lado del mundo, ¿cómo se dio esta relación? Pues la liga se genera precisamente a través del trabajo de Vani, ¿no? Ella tiene un guión muy sólido y precisamente el casting está armado de esta manera porque le interesan las luciérnagas, que son esos seres, ¿no? Que están en la oscuridad y su luz los hace encontrarse, identificarse, y ella los teje en este guión, que es muy sólido, que es muy bello y que nos permitía también a nosotros jugar de una manera muy humana y muy libre. Y creo que eso se ve en los personajes, ¿no? El personaje de Flor Eduarda, ¿no? Que no por nada la nominaron con el trabajo que hizo, es también porque es un personaje que tiene un arco dramático muy bien definido, y que también refleja mucho de la realidad de las mujeres mexicanas, ¿no? Frente a la migración, frente a la violencia, frente al abandono, y creo que esa liga y esa relación en realidad, el crédito es de Vani. Nosotros como actores nos relacionamos siempre pues lo más profesionalmente posible, ¿no? Ponemos de nuestra parte lo que nos corresponde para que se cuente la historia, ponemos nuestro material humano y finalmente es tanto la producción como la dirección quienes generan ese caldito, ¿no? En donde la vida se puede dar y la retratan en pantalla como sucedía en Luciérnagas. Ok, ahora regresando un poquito con Elsa, aquí me gustaría también saber desde tu perspectiva como productora, cómo es esta relación, porque Luciérnagas tiene una cuestión bien particular y es que el trabajo, el equipo de trabajo viene de todas partes del mundo. Tienen colaboradores chilenos, tienen colaboradores de Argentina, de Francia, de Irán y obviamente de México. Entonces, ¿cómo se dio esta relación con tantas realidades tan diferentes como convergiendo en un solo set? Pues la verdad es que la relación de trabajo siempre fue muy fluida y linda entre todos los colaboradores, justo porque cada colaborador fue elegido o se acercó al proyecto o nos acercamos a ellos para invitarlos al proyecto, pues a partir de relaciones personales y de relaciones previas de trabajo, tanto de Vani como mías. Vani pues es extranjera, estudió en el extranjero, estudió en Europa, vivió en Estados Unidos muchos años, en fin, ella es bastante cosmopolita, o sea, ella viaja mucho y conoce gente de muchos lados. También en algunas producciones mías previas había habido gente de varios lugares distintos, y entonces como que se conformó este equipo de trabajo que era una combinación entre gente que yo ya conocía y gente que Vani quería proponer, que en ese momento accedieron y tenían tiempo y disposición para viajar y hacer la película en México. Entonces sí, tuvimos gente de todos lados. También es cierto que tuvimos coproducciones extranjeras para poder hacer la película. No es solamente financiamiento mexicano, entonces como que eso también ayuda a que la película, digamos, se expanda más y que tenga un poco más de proyección y que se haya visto en Grecia, donde tuvimos coproductores, y también en República Dominicana, donde tuvimos coproductores. Y bueno, en Chile, porque tuvimos un fotógrafo y parte del equipo que vino de Chile. Entonces, como que eso creo que hace que la película se
pues tenga como resonancia en otros lugares y siempre enriquece muchísimo un proyecto de trabajo, pues sumar gente de muchos lados. Y también trabajamos con gente de Veracruz, o sea, también fuimos todo este equipo diverso a Veracruz y ahí mismo trabajamos, contratamos gente local que también trabajó muy profesionalmente en la película y pues todo eso enriqueció muchísimo el proyecto y creo que le dio mucha autenticidad, ¿no? Como película. Ok, y ya hablamos de la forma en la que la enriqueció, pero también me imagino que debió de haber algún reto por ahí en cuestión de quizá entendimientos de... Pues fíjate que no tanto, como que es extraño el mundo del cine, como que sí, claramente hay maneras distintas de hacer cine en diferentes lugares del mundo, pero al final, es como muy similar, como la organización en el set, quién hace qué, cómo se trabaja, cómo se preproduce, qué cosas hay que tener listas antes de filmar, o sea, esas cosas son muy similares. Entonces yo no sentí que había como un choque cultural con casi nadie del equipo, francamente, ni con Arash, que si bien es de origen iraní, ha vivido casi toda su vida en Berlín, Bani, que ha estado viajando por todos lados del mundo, nuestro fotógrafo chileno, nuestro sonidista francés, o sea, como que todo esto no sentí que fuera una complicación o que teníamos que tener como doble trabajo para explicar cosas, ¿no? También tuvimos el director de arte francés, o sea, como que no sentí que esta diversidad era una complicación, la verdad es que no lo sentí. Y en términos de, pues, actorales, no sé también si Luis lo vivió, o sea, si tú sientes que es muy distinta la manera de abordar un personaje, por ejemplo, de Arash como contigo o Eduarda, no sé, siento que era muy similar, como cuando estás enfocado en un proyecto y estamos todos trabajando para el mismo proyecto y tenemos una, digamos, jefa de grupo como, o directora de equipo como fue Vani, que era como la que nos conjuntó a todos, que lo tiene tan claro, pues como que creo que todo se va dando bastante bien, ¿no? ¿No quieres agregar nada a esta parte, Luis? Sí, ¿Alguna anécdota? consisten en la cultura de cada uno, ¿no? Más Claro. que en la cinema, de cómo se hace el cine o los intereses que podemos tener al acercarnos a un proyecto de cine. Ok. Una de las cosas que más me llamaba la atención de la película es la forma en la que se maneja la violencia que siempre está presente, pero no de forma explícita. O sea, escuchamos que de un entorno violento a través de las noticias de la televisión en el hotel de Leti, ¿no? Y a través de los comentarios que Guillermo le hace a Rami, ¿no? Sobre lo peligroso que es. En las mismas cicatrices de bala de Guillermo, o sea, todo el tiempo estamos conviviendo con la violencia y aún así nunca se muestra explícitamente. ¿Cómo se decide que el giro dramático de la película se oriente más a un aspecto sentimental o a un aspecto mucho más emocional en lugar de utilizar como todo este contexto? Porque aparte si lo pensamos, o sea, y contextualizamos un poquito, la época en la que están grabando Luciérnagas en Veracruz también es una época bien conflictiva y bien difícil. Entonces, ¿cuáles fueron ahí los puntos que los llevaron a decir no, o sea, esto no, esto sí? Creo que Vani también tenía claro desde el principio que la violencia, si bien, como dices, es algo que permea el ambiente y que está presente pues a lo largo de la película, no era el tema principal de la película. O sea, el tema principal de la película era más, como mencionó Luis en algún momento, el contacto humano, la nostalgia, la necesidad de comunicarse y de tener como algún tipo de relación, a pesar de estar al otro lado del mundo de tu lugar de origen y todo eso. Pero claro, la violencia existe y está ahí y convivimos con ella de una manera u otra todos los días. Entonces, en ese sentido, creo que fue muy apropiado la manera como se abordó. O sea, está ahí, la escuchas, se cuentan anécdotas y todo, pero no había por qué ser gráficos, o sea, no había por qué ser o presentarla en pantalla. Hay un momento violento que sí sucede, digamos, en la historia, que está pues a cargo de Luis y de Arash, que tienen ahí una escena un poco pues muy dura y muy fuerte, pero creo que eso es como lo más álgido que vemos en la película. Todo lo demás está ahí, está presente y está soterrado, pero no es gráfico y no es como el tema principal de la película, ¿no?
Ok. En esta parte también me gustaría saber un poquito, ¿qué tanto influyó el presupuesto en la realización? ¿Tuvieron algún tipo de reto por ahí con llevar a cabo? Sí, pues el presupuesto siempre es un tema, siempre es un tema. Siempre quisieras tener un poquito más de lo que finalmente alcanzas. La película se hizo conjuntando, como mencioné antes, varios fondos, el FOPROCINE que tuvimos de México, con un fondo europeo que se llama el Hubert Valls Fund, también que tuvimos Ibermedia, y reuniendo esos capitales fue que la película se pudo llevar a cabo, pero siempre fue un tema, y siempre es un tema en las películas, el dinero en que te lo gastas, cómo te lo gastas, o en qué momento llega, por ejemplo, ¿no? Si ya quieres empezar y tienes necesidad de hacer ya algunos gastos, y estos fondos no es que te los den 100% y ya tú tengas esa disponibilidad. Siempre son cosas que van llegando como poco a poco. Entonces, sí, pues sí, siempre es una complicación. O sea, estas decisiones como traer a un fotógrafo de fuera, siempre incluyeron negociaciones como quién paga los viajes o quién paga, bueno, obviamente la estadía, todos íbamos a viajar a Veracruz de todas maneras, o sea, eso daba un poco igual si el fotógrafo vivía en México o no, pero todas esas negociaciones, pues cada una fue complicada porque pues siempre el dinero está así como una sombra sobre ti que permea también todas las decisiones de la película, ¿no? Pero, por ejemplo, tuvimos pues mucha suerte en entrar en contacto con Arash y lograr una buena negociación con el mismo Luis. O sea, la verdad es que fue siempre como desde el punto de vista creativo, que a él le interesó el proyecto y no era como el dinero el que iba a definir como su presencia en el proyecto o no, ¿no? Entonces, creo que pudimos dar como pagos justos a las personas, pero sin duda, pues siempre es un tema que te hace comerte las uñas como productor, ¿no? El tema del presupuesto. Claro. Luis, no sé si quieres agregar algo a esta parte. Bueno, siempre los productores son los que juegan ese ajedrez y hacen los malabares, ¿no? Con los dineros y los recursos y las posibilidades, los permisos, entra todo, ¿no? Entonces, claro. Y ese es un trabajo que de pronto el espectador no tiene nada consciente, ¿no? Simplemente piensan, ay, el productor, el del dinero, ¿no? No se imaginan realmente todo el trabajo y toda la estrategia que hay en el trabajo de un productor, ¿no? Y Luciérnagas, pues creo que pues por eso estamos hablando de ella, ¿no? Es una película que finalmente logra incluso salir, tener una exhibición, porque este es también otro tema, ¿no? Que le compete pues, por ahí también a la producción y bueno, también al distribuidor, pero es parte de todo ese mismo trabajo que le da vida a una película. Ok, pero regresando un poquito a Luis, y ahora que menciona Elsa esta parte en la que dice que tu interés era a nivel artístico y que no lo dudo porque tu trabajo, bueno, el trabajo que te precede también nos hablas mucho sobre los retos que te gusta tomar a la hora de unirte a proyectos, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el reto más grande que representó para ti el personificar a Guillermo? Bueno, es un personaje complejo en varios sentidos, ¿no? Por un lado, el tema del acento, ¿no? Que claro. ahí fue complicado. O sea, siempre los personajes tienen un lado que tiene que ver con la caracterización desde la imagen o con cosas como esto. Y por otro lado, la caracterización que tiene que ver con la construcción, que son como todo el andamiaje del personaje, ¿no? Entonces, ya lo mencionamos hace ratito un poco, ¿no? O sea, el lado de la violencia, el lado del dolor, el lado de la identidad, el lado de la búsqueda de la libertad, el lado de la búsqueda de una vida emotiva, ¿no? El lado de la búsqueda de su corazón, ¿no? Y de su destino, ¿no? Esas cosas a mí me interesaron mucho, ¿no? Porque es una película que tal vez ha sido catalogada como una película de cine gay, ¿no? Pero eso es un tema y eso es un rasgo que tiene, ¿no? También es una película de migración, es una película ¿no? que habla de la violencia, pues de todo lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, eso fue lo que a mí me atrajo mucho de este proyecto, de este personaje. Eso y el hecho de que fuera la directora, que fuera mujer. Tenemos pocas directoras, por lo menos en México, no tenemos tantas directoras, y a mí no me había tocado trabajar también con una directora, y eso también a mí me
me interesaba mucho, ¿no? Porque también los personajes femeninos que hay o el personaje femenino que hay en la película, a mí me gustaba mucho también la historia que tiene y lo que representa. Es que Vani construyó un guión muy complejo y muy completo, donde realmente que hace como todo un crisol de lo que es México, a partir de un punto álgido como es Veracruz, ¿no? En la historia de México y geográficamente y todo. Entonces, está construido de una forma muy inteligente y eso a mí me atrajo mucho. Yo eso es lo que siempre busco, algo que haya en este personaje o en este guión que me están, al que me están invitando. Siempre busco que haya algo que sea inspirador en algún sentido, ¿no? que sea honesto y que sea expresivo. Y creo que Luciérnagas tenía muchos, ¿no? muchos ganchos de dónde agarrarme, ¿no? Y pues por eso decidimos, ¿no? Por encima de otros proyectos, ¿no? Comprometernos con esto, ¿no? Y salir adelante con él. Y ahora que mencionas que esta fue la primera película en la que trabajaste con una mujer directora, ¿hubo alguna diferencia a la hora de trabajar que hayas notado que sea muy marcada? Por ejemplo, cuando hablabas sobre tu participación en la película de Peter Greenaway, que mencionabas como que su forma de trabajar no era nada paternalista, ¿no? Que llegaba, te decía, necesito que hagas esto, puedes, no, va. ¿Cómo es trabajar con Vani? Bueno, Vani, lo que yo podría decir es que lo que sí sentí y noté mucho es la sutileza con la que se abordan y se retratan las cosas, ¿no? Es parte de lo que estaba mencionando ahora Elsa con respecto al tema de la violencia, ¿no? No es explícito. Si lo hubiera dirigido un hombre, a lo mejor hubiera sido todo un poco más burdo, más explícito, más expuesto, ¿no? Al ser una mujer, todo estaba, por decirlo de algún modo, como erotizado, ¿no? No sé cómo definirlo. Esta sutileza con la que setea todo, plantea cada uno de los ingredientes de la ficción sin necesidad de ser soez, ¿no? O sea, por decirlo de algún modo, ¿no? Tiene una suavidad para ponerlo todo, pero lo pone todo ahí con mucha profundidad finalmente, ¿no? Y creo que eso es algo también, pues muy femenino, ¿no? O sea, sí es una característica que yo podría pues sentir en el trabajo de una mujer. Ok, regresando un poquito a esta cuestión de la producción y ahora que mencionaban los conflictos que ya todos conocemos en cuestión de la distribución, ¿cómo les fue en este aspecto? Porque cuando se estrenó aquí y particularmente en la Ciudad de México y en Filmin Latino, la película ha tenido una recepción maravillosa. Todos la hemos querido mucho, le hemos tenido un amor muy, muy grande. Pero ¿cómo les fue en los demás estados? Aparte por tener financiamientos del extranjero, también ya se presentó en el extranjero. ¿Cuáles han sido las diferencias? ¿Se han detectado algo? Pues yo siento que la película siempre ha tenido muy, muy buena recepción del público, siempre ha hecho una conexión muy fuerte con el público, tanto cuando la hemos presentado en México, cuando yo tuve la suerte de estar en el estreno mundial de la película que fue en el Festival de Rotterdam en 2019, creo. Y la gente también la recibió muy bien. Aquí en México, en Morelia, la gente la recibió increíble. Después, cuando tuvimos ya como el estreno comercial, digamos, y se presentó en la Cineteca y en varios cines del país, no solo de la ciudad, sino del país, de la mano de Interior 13, siempre hemos recibido mails, mensajes, en Facebook, en las redes, como muy agradecidos y como muy sorprendidos, o sea, como que les sorprende la historia, les sorprende como la relación entre estos dos personajes, ¿no? Entre Ramín y Guillermo, que es el personaje que juega a Luis. Siento que siempre ha hecho muy, muy buena conexión con el público. Y del lado de la crítica también hemos recibido siempre muy buena crítica y buenas reseñas y siempre también como desde el entendimiento de la película y desde la conexión. Entonces, en ese sentido nos sentimos pues muy satisfechos y estamos muy contentos de la recepción que tuvo la película o que ha tenido la película con el público y con la crítica. Ciertamente cuando fue al cine, digamos, cuando fue a exhibirse, no es que tuvo una taquilla tremenda, porque pues eso es un poco difícil para estas películas en México,
Pero sí tuvo además este interés de un distribuidor en Francia, tuvo interés de distribuidores en Estados Unidos y en Inglaterra, en fin, o sea, como que no podría decir que le ha ido mal, ¿no? Creo que ha sido muy buena la recepción y grande el alcance también de la película, ¿no? Entonces estamos contentos por eso. Siempre queremos más, pero estamos contentos. Ok, Luis, ¿tú tienes alguna anécdota, algo que contarnos al respecto? ¿Cómo ha sido para ti la recepción de Guillermo? Porque aparte es un personaje complejo, quizá muchos no logran o no terminan de empatizar con él, porque aparte es el que se va antes, ¿no? Nos quedamos con Leti, con Ramin, y Guillermo se nos va y tenemos esta escena un poco violenta, que aparte siento que a todos nos puso como en suspenso, ¿sabes? Porque creo que tenemos como este contexto de que el macho que es homofóbico y esto, y de repente no sabemos qué va a pasar. Entonces, ¿qué has recibido tú después de este personaje? Mira, creo que Guillermo es uno de los personajes, si no es que el personaje que más ha generado preguntas, ¿no? Que me pregunta la gente, ¿no? O sea, ¿pero qué le pasaba? O sea, pero sí esto, sí lo otro, ¿por qué hizo esto? Es un personaje también que ha tenido como muchos espectadores, digamos, no sé, o sea, he recibido muchos comentarios, muchas felicitaciones por este personaje. Y pues, ¿qué te digo? Mira, finalmente tampoco podemos terminar de conocer al 100% a todos los personajes cuando los vemos en pantalla, ¿no? Pretender eso es muy complicado, ¿no? Entonces también las preguntas se quedan un poco en el aire muchas veces y eso lo podemos extrañar, pero eso es también lo que le da también un tamaño, una dimensión al personaje de Guillermo, ¿no? Deja muchas preguntas en los espectadores y creo que eso también era el objetivo de Vani, ¿no? Sin embargo, lo que yo podría decir es que Guillermo es un personaje que no es, o sea, no es una persona violenta, no es un personaje homofóbico, no para nada. Simplemente es una persona que busca cerrar un ciclo con este amigo con el que hizo, que busca tener una claridad de lo que es tener contacto con alguien, más que sexualmente, un contacto emocional, ¿no? Y ahí es donde todos somos simplemente humanos, donde no podemos empezar con prejuicios o con etiquetas y entonces tú perteneces a este contacto y nosotros a este, ¿no? Simplemente Guillermo es un hombre que efectivamente viene de un contexto de violencia, de machismo y que necesita explorar su corazón, ¿no? Esa es más la manera por donde lo planteábamos y donde Vani lo planteó y lo construimos, ¿no? Entonces, sí, Guillermo me ha dado mucha satisfacción en el sentido de que el público lo ha recibido muy bien, he recibido muy buenos comentarios, muchísimas felicitaciones. Pues, ¿qué te digo, no? Entonces, pues que lo vean, ¿no? Ahora que está en Filmin Latino y donde se va pudiendo. Y lo ha visto mucha gente, ¿eh? Sí, Hay otras que de pronto no ve tanta gente. Luciérnaga sí la ha visto mucha gente. Sí. Sí. Y le ha gustado a mucha gente. Sí. Sí. Y ahora que mencionas justo esta parte, que Guillermo es el que siempre o uno de los personajes que más preguntas ha suscitado entre los espectadores, la pregunta obligada, ¿no? Que aparte ya nos llegó por ahí, por Facebook. ¿A Guillermo sí le gustaba Ramin o qué pasó ahí? No la hicieron llegar y nosotros también tenemos un poco de curiosidad, ¿no? Existe una fascinación y una atracción que tiene que ver con el mundo de las emociones, más que con lo sexual. Sin embargo, también lo que Guillermo representa es este tipo de hombre en el que es perfectamente posible la homosexualidad. Y eso es algo muy común en los hombres, ¿no? Existe una relación, cuando existe una amistad, cuando existe una empatía, una identificación, más que una cuestión de deseo sexual, es parte de la sexualidad también, la relación con el cuerpo del otro, ¿no? O sea, también se da entre mujeres y entre hombres y no necesariamente tiene que ver con que es que el otro te gusta, ¿no? El otro te atrae, te identificas con él, tienes empatía, le tienes aprecio, ¿no?
Y entonces de pronto esa línea entre la atracción sexual y la amistad, el amor, de pronto puede ser muy Confuso. dudosa. Ok. Bueno, para comenzar a cerrar un poquito esto, me gustaría preguntarles, ¿cómo fue en el caso de Elsa, que mencionábamos que lograron contactarse con amigos para desplazarse a Veracruz y ahí empezar a filmar, pero ¿cómo fue este movimiento de llevar todo tu equipo a otro estado y también un poco arriesgado, supongo que en ciertos aspectos, como jugar a ver qué pasa, quién encuentran, cómo se llevan con los que se van a insertar en el proyecto? Pues tuvimos una preproducción también un poquito larga y en ese camino conocimos gente en Veracruz, hicimos un par de viajes. Había gente que yo había conocido en viajes anteriores a Veracruz para hacer otras cosas, que retomé, digamos, esos contactos. Le pedimos a alguien, a Tania Selene, que vive en Jalapa, que nos ayudara a ser parte del casting en Veracruz. O sea, como que sí eché mano de gente que había conocido antes para que fortaleciera el proyecto y para no tener que estar viajando tanto a Veracruz y llevando tanta gente desde aquí. O sea, como que combinar un poco más los equipos. Y pues eso, sí, la verdad resultó bien. Es algo que he hecho antes, cuando hemos viajado a Tijuana para hacer Workers, hicimos algo muy parecido, trabajamos con muchísima gente de Tijuana, con muchísimos actores de Tijuana, que también estuvo padre. Y en Luciérnagas también tuvimos actores veracruzanos y parte del club veracruzano. Entonces, como que esas combinaciones, como te decía antes, siempre me han parecido muy ricas en los proyectos. Entonces, nunca les he tenido, o sea, nunca he tenido miedo, nunca las he hecho como pensando, a lo mejor no funciona o a lo mejor nos llevamos mal. Bueno, si nos llevamos mal, pues se corrige, ¿no? Pero como que siempre siento que está padre para todos los miembros del equipo, en todas las áreas, en las áreas más técnicas o las áreas más creativas. Está padre hacer esas combinaciones y pues creo que en Luciérnagas resultó bastante bien. Estuvimos todos en un hotel, Luis viajó, Luis estaba haciendo otros proyectos, por ejemplo, y viajó en un hueco que tenía de tiempo muy preciso, igual que Eduarda, también estaba haciendo otros proyectos y tuvo un hueco de tiempo muy preciso. Entonces tuvimos a ambos como así un tiempo limitado y peligroso, digamos, o sea, como que si algo hubiera salido mal, ambos tenían que irse casi al día siguiente de terminar de filmar, ¿no? O sea, sí estábamos como en una cosa ahí medio crítica, pero todo salió pues como se había planeado y pudimos contar con estos dos actores increíbles. Y bueno, Arash sí estuvo con nosotros como más tiempo y venía como un poco más holgado, porque bueno, era el personaje que aparecía en toda la película y como que necesitábamos de él un poco eso, y venía desde un lugar más lejano, entonces también él mismo quiso hacer como un viaje más largo y estar en México un tiempo más largo, ¿no? No estaba tan limitado, pero en el caso de Eduarda y de Luis, estaban ellos en medio de otras cosas y hicieron malabares ellos, nosotros, sus agentes, todos, para que todo funcionara, ¿no? Entonces, como que, pues fue muy, muy agradecido. Y a Luis le tocó también trabajar con algunos otros actores y gente que conocimos en Veracruz. Tuvimos, por ejemplo, a Ishbel Mata, que despuésito de Luciérnagas hizo la serie de Hernán, hizo La Malinche en la serie de Hernán y se hizo como mucho más conocida, pero digamos que su primera película y su primera aparición en la pantalla grande fue Luciérnagas, o sea, como, y ella la conocimos gracias a la directora de casting de Jalapa, ¿no? Que aparte de Rocío Belmont, que es una directora de casting con la que yo trabajo muchísimo, tuvimos esta segunda, digamos, directora de casting o de casting secundario en Jalapa y en Veracruz, que nos presentó actores también muy talentosos. Entonces, bueno, como que siempre es algo que me ha gustado hacer y que ha funcionado relativamente bien, espero. ¿Y tú, Luis, cómo fue esta experiencia de correr de un proyecto a otro, de buscar ahí cómo relacionarte, cómo entrar a un proyecto como con tiempos tan justos? Bueno, en realidad, bueno, uno siempre está corriendo, ¿no? Porque pues no nos podemos partir en dos, entonces siempre estamos tratando de acomodar la agenda, ¿no? De pronto hay momentos que estamos más tranquilos, ¿no? Pero en el caso de Luciérnagas también lo que sucedió fue que yo ya tenía este proyecto y ya estaba comprometido con este proyecto tiempo antes, ¿no? Entonces, cuando empiezan a salir otras cosas, uno le da prioridad a este proyecto, que además era en ese momento el que a mí me parecía más interesante y más valioso. Entonces, eso ahí es donde uno empieza a jugar con los otros, a negociar las fechas. Claro.
y pues los otros proyectos también siempre exigen algo, ¿no? Entonces, bueno, ahí uno juega, pero pues ese también es el trabajo de la agencia que nos apoya, ¿no? Para eso tenemos también a esa gente ayudándonos a organizar todo eso, claro. A bajar el balón, porque también uno no quiere quedar mal en ningún lado y uno tiene ganas de hacer la mayor cantidad de proyectos posibles, ¿no? Si están padres y si uno ya se comprometió, pues uno quiere ser mejor en todos lados, ¿no? Entonces, bueno, se logró acomodar y pues salió bien. La verdad es que yo tampoco me sentí tan presionado ni nada, ¿no? O sea, sabíamos a lo que íbamos, cómo iba a ser, ¿no? La producción estaba fluyendo muy bien y eso también es lo que hace que las cosas salgan en tiempo y forma, ¿no? Ok. ¿Cuál fue la escena más difícil tanto para actuar como para producir? ¿Hubo algún momento en donde ustedes...? Yo la tengo clarísima y estoy segura que Luis también, porque fue un día muy difícil. Fue un día, el día de las dunas, el día que fuimos a la playa lejana, donde él tiene una conversación con Ramín sobre los barcos que se ven ahí en alta mar, que además los barcos no existían, se pusieron después en postproducción, así ya para develar la magia del cine. Y fue un día muy difícil porque la playa era difícil, todo estaba lejos, la parte de la alimentación estaba lejísimos, cada caminata para ir por agua, por lo que sea, era una caminata larga y cansada. El sol... El sol se va. El sol se va y no queríamos parar, pero a la vez pues ya los actores estaban cansados y con justa razón ya querían pues una pausa y alimento y todo. Y era muy difícil como mediar ese momento en el que sí hay que parar y comer y descansar un poquito, pero a la vez que pues, el clima te está como apresurando, el sol te está apresurando. Y siento que ese día fue muy estresante para todos, o sea, para producción muy, muy estresante, para los actores muy cansado, tanto para Luis como para Arash. De hecho, al día siguiente tuvieron como que hacer una pausita porque sí había sido como físicamente muy demandante ese día, ¿no? Y yo pienso que fue ese día, pero no sé si Luis tuvo un día más complicado. Sí, yo creo que ese día fue el día más pesado, ¿no? Sí, que físicamente fue demandante y que esa demanda física causó otras cosas, ¿no? Sí, empezamos el llamado, porque además teníamos llamado antes para los tatuajes y todo. Entonces empezamos como a las 4 de la mañana, ¿no? Y antes de que saliera el sol, estar ya en la locación, empezar a aprovechar el sol, ¿no? Entonces todo se va recorriendo, y para cuando vinimos a ver ya teníamos 12 horas continuas, prácticamente. Sin descanso casi, ¿no? Desayunado y órale, ¿no? Entonces todo mundo, el crew, los actores, todo el mundo estaba muy cansado, pero todos estábamos conscientes de que, y sobre todo en un paisaje como ese, es muy notorio, ¿no? Cuando la luz va cambiando y cuando ya se te está yendo. Entonces estábamos contra a pesar de eso, ¿no? Sí. Ahorita que mencionan que justo fue muy difícil manejar todos estos elementos externos en la playa, ¿cómo fue en general filmar en Veracruz, convivir con el puerto, con el carnaval? Porque aparte ahí vemos unas escenas sobre el carnaval. Pues es que en realidad el resto de la película fue muy amable porque además estuvimos gran parte de la película en una locación fija, ¿no? Alrededor de la cual sucedían todas las otras secuencias y moverse por Veracruz en términos de filmación, como una producción, no es tan complicado. La gente es súper amable, la gente fue súper colaboradora, nos ayudaban muchísimo, conseguíamos las locaciones relativamente fácil. Había un tema de ruido, o sea, como que la ciudad es muy musical y hay como música en todos lados, o sea, había un tema de ruido, creo que fue también de las cosas más complicadas, pero salvo eso, la verdad es que fue muy amable filmar en Veracruz, en las otras locaciones. Entonces, cuando fuimos a esta playa lejana, que yo hasta la fecha la llamo la playa lejana, pues era también, por eso tuvimos que ir muy temprano en la mañana, porque era lejos de donde habíamos estado casi toda la película, ¿no? Entonces, como que eso fue, pues sí, como un poco un sacón de onda, ¿no? O sea, empezamos la película en algún lugar también fuera del centro de Veracruz, luego estuvimos casi 4 semanas en el centro de Veracruz, y luego salimos un poquito a hacer estas cosas, ¿no? Como esta escena de la playa. Pero el resto del tiempo, la verdad es que fue muy amable, tuvimos mucha colaboración de la gente de Veracruz, las escenas de carnaval que se ven en la película, fue gracias a la colaboración de la gente de Veracruz que se puso sus
sus vestuarios y sacó sus instrumentos y hizo estos, o sea, nos ayudó como con estas cosas. Entonces, la colaboración fue total de la gente del puerto, la verdad, y de las autoridades del puerto también, o sea, la gente de turismo, o sea, todos nos dieron muchas facilidades para trabajar. Tuvimos también protección cuando sentíamos que la necesitábamos, o sea, cuando había unas escenas en la noche que estaban en un lugar un poquito más apartado, teníamos ahí también como presencia de la policía que nos ayudaba a cuidarnos un poco, y el resto del tiempo trabajamos en mucha tranquilidad, ¿no? En el centro de la ciudad y en lugares aledaños, pero siempre muy tranquilos. Ok. ¿Y tú, Luis, cómo fue para ti trabajar en el puerto, con este clima, con la gente? Pues es que eso es parte de lo que nos gusta, y por lo que somos actores, ¿no? Nos gusta ir a lugares y hacer cosas y que nos pongan cosas, ¿no? En el caso del personaje de Guillermo, pues yo lo que hice pues fue pues hacer ese cuerpo, ¿no? Tener como más músculos, ¿no? Como una coraza y como hacer esta imagen, ¿no? Esta imagen de este macho que puede ser peligroso, ¿no? Entonces, pues me encontré un gimnasio, ¿no? Que estaba ahí frente al malecón. Cerca del hotel. Ahí corría en el malecón y entonces también el estar en una locación, en un lugar, ¿no? Como Veracruz o en cualquier lugar que es muy específico del ambiente de la película, eso también te ayuda mucho a tener el aire del personaje y a comprender el drama del personaje, ¿no? O sea, el contexto en el que está, el aire que está respirando, dónde está caminando esa playa, ese mar, cuál es, ¿no? Ver los barcos, ¿no? En el puerto, el olor particular del puerto de Veracruz, todo eso forma parte de la construcción, ¿no? Entonces, es parte de lo que más disfrutamos y eso es parte de lo que a mí me gusta mucho de hacer cine, ¿no? El cine trabaja mucho con locaciones reales, naturales, ¿no? Claro. Y lejanas. Ok, regresando un poquito otra vez a tu personaje, yo lo hablaba hace un momento sobre cómo la forma en la que Bunny construye a sus personajes es como tan cuidada que se vuelven universales, ¿no? Es una forma en la que otras personas se pueden representar en ellos, porque a pesar de que tienen características como muy puntuales, todos hemos sentido quizá en alguna ocasión este sentimiento de desarraigo, ¿no? De estar perdidos, de no saber bien en dónde estamos parados. Pero particularmente el caso de Guillermo tiene, o considero que tiene una responsabilidad mucho más grande porque es una cuestión sobre cómo representas de forma digna, sin caer como en estos clichés de la representación del migrante centroamericano, ¿no? Entonces, ¿en qué personajes más bien te inspiraste para poder hacer esto? Ahora que mencionas que también hubo una preparación física, ¿tenías en mente algún tipo de inspiración muy puntual o fue saliendo? Bueno, en realidad, yo lo que hice fue ver el documental de los Maras, de La Vida Loca, era el que yo estaba viendo. Y ahí había, porque hay muchas personas en ese documental, ¿no? Y te enteras de la vida, o sea, pues sigues la vida de varios y ves morir a varios durante el documental. Pero había algunos en particular en los que yo me interesaba, con los que yo me identificaba más y que me parecía que podían ser más, pues, más cercanos a lo que Bunny estaba planteando en el guión para mí, ¿no? Entonces, eso fue lo que yo agarré realmente, ¿eh? Y después en el trabajo con Bunny sobre el guión, más bien lo que estábamos haciendo era un personaje que fuera más alegórico, no tan documental, ¿no? O sea, sino que era un personaje, como bien mencionas, más universal, ¿no? En donde esta determinante, donde Sumara es un centroamericano, fuera más bien solo un planteamiento y un pretexto para después hablar del exilio, de la soledad y de la necesidad de un destino, ¿no? De una casa, de una identidad que sea tuya. Ok. Y en este caso también me interesaría mucho saber tu perspectiva como productora, Elsa, en la construcción de estos personajes que como menciona ya Luis, sí son quizá un tanto alegóricos, un tanto universales, que aparte evocan al título, ¿no? O sea, en Luciérnagas, ¿cómo es que
Pues bueno, sí tuve muchísimas conversaciones con Vani desde el principio, desde que leí el guión, desde que conocí la historia, y sí tuvimos muchas pláticas alrededor de los personajes, de sus características, incluso de sus acciones. El personaje de Luis Guillermo tuvo muchas facetas en versiones previas de guión, tenía muchos finales distintos, había algunas veces que era un poco más malvado, o sea, que le robaba el dinero a Ramírez, o sea, tenía como acciones un poco más como fuertes y sí que como que nos parecían, que a lo largo del tiempo, cuando releíamos el guión, nos parecían que no eran tan justas con el personaje, o sea, como que en ese sentido confié mucho en Vani y en su creatividad, pero también lo platicamos mucho, que ella iba a encontrar como la mejor manera de representar a estos personajes sin ser injusta con ellos o sin otorgarles como un peso muy, pues de un cliché muy fuerte y como seguir como con los estereotipos solamente, ¿no? Entonces, como que me gusta mucho que sí los hizo de carne y hueso, o sea, como justo esta confusión, digamos, que puede tener el personaje de Guillermo alrededor de su relación con Ramírez, pues es muy humana, ¿no? O sea, no somos de blanco y negro, o sea, como que hay veces que sí, que no sabemos, que algo nos atrae, pero no lo entendemos, o sea, como que esas cosas creo que nos pasan a todos, y eso me gusta mucho, que sí otorgó a los personajes de una humanidad muy presente, y creo que eso es lo que hace que la gente empatice mucho con ellos, con cada uno de ellos, incluso con Guillermo, que podría ser el malo de la historia, o el no sé, como el duro, el violento, y no, la verdad es que empatizamos mucho con él porque vemos que tiene dudas y que tiene también como estos claroscuros que pues son muy interesantes, ¿no? Que es lo que nos hace humanos, ¿no? Entonces siempre confío mucho en ella, en su trabajo creativo, en el trabajo también de Israel, que nos aportó también mucho al guión, y pues en las conversaciones que tuvimos pues con ella y con el resto del equipo, ¿no? Ella es una directora también muy abierta, o sea, como que escucha mucho, entonces eso estuvo muy interesante. Ok, perfecto. Bueno, pues para ir cerrando un poco, me gustaría mucho, porque hace rato lo hablábamos ya con Elsa, ¿no? Sobre que afortunadamente todavía vamos a tener un ratillo más de tiempo para que la gente pueda entrar a ver la película, que ya hemos tenido muchos visionados en estas horas en donde pueden encontrarla gratis, pero todavía tienen un poco más de tiempo. Entonces, desde su perspectiva como productora, como actor y irremediablemente como espectadores de cine que somos, ¿qué hace de Luciérnagas una película imperdible? ¿Por qué la gente tiene que salir corriendo de esta charla, entrar a Filmin Latino y verla? Luis primero. Pues todo lo que estamos hablando, ¿no? Es una película que tiene un entramado de muchos temas complejos, tratados con mucha sutileza, con mucha belleza, y además tiene un ritmo bastante interesante la película, un ritmo muy interesante, y sí retrata un México muy humano. No es un cliché de México, no es una crítica de México, es un México muy humano, es un México incluso hasta cosmopolita, ¿no? Un México muy internacional, ¿no? Precisamente como lo es, ¿no? México ombligo, México que puede dar vida. Eso creo que es lo que da Luciérnagas en la pantalla. Pues yo creo que es una película única, cuenta una historia pues peculiar y sorprendente, y luego nos presenta a lo largo de la narración de esa historia pues unos personajes entrañables, cada uno en su medida, ¿no? Tenemos a Guillermo, tenemos a Leti, tenemos al tío de Leti, a la amiga de Leti, o sea, hay como un montón de personajes que son muy, muy humanos, cada uno que tiene sus contradicciones y su belleza. Y luego, pues, está enmarcado en el puerto de Veracruz, que es una de las ciudades más bellas de México. Es un puerto maravilloso y que tiene muchísimo color local, y eso se deja ver en la película. O sea, la ciudad está retratada muy, muy fielmente y con mucha belleza. Entonces, creo que es una película que da para disfrutarla en muchos sentidos, pues, ¿no? O sea, se disfruta la historia, se disfrutan las actuaciones, se disfruta el entorno de la película. Y bueno, pues está ahí, está a la mano, ¿no? Entonces, como, ¿por qué no verla? Hay que verla. Y ya solo para retomar lo que también hace unos momentos ya mencionábamos, ¿qué viene ahora para Luciérnagas? Ya ha tenido una distribución por México, ha tenido una distribución a nivel internacional en donde le ha ido bastante bien. ¿Qué esperan ahora, aparte del Ariel para Eduarda?
Pues nos gustaría muchísimo encontrar un lugar en las plataformas por internet que se pueden ver en México, que también va a tener también ya su exhibición en las plataformas en Estados Unidos y creo que en Europa, pero creo que en México nos falta como que tenga ese lugarcito en una plataforma como Filmin Latino, que la gente la pueda ver desde su casa, ahora que ya pasó por el cine, que ya pasó por los festivales, que ya pasó como por todas estas etapas, pues eso es lo que nos gustaría muchísimo, que la gente la siga viendo pues desde la comodidad de su casa. Tú, Luis, no sé si tengas un comentario, ¿dónde te gustaría que siguiera creciendo esta película, este personaje? Pues es que realmente es como dice Elsa, ¿no? Ya en este momento la película con lo que necesita es un lugar en las plataformas, ¿no? Para que la gente lo pueda ver, un lugar accesible. Y ya, y que le den el Ariel a Flor por todos nosotros. Que se lo den. Sí, definitivamente también. Ojalá que se lo den, Eduarda, porque su papel es súper bueno. Creo que todos nos encariñamos profundamente con Leti, nos identificamos con Leti, con esta parte que justo muestra como todo lo que se queda, ¿no? Y que es una historia muy del país, muy de la frontera, de la migración. Entonces, claro, esperemos que sí. Ya volví. Magia. Pues, si hiciera nada más para cerrar, la verdad, qué gran charla. Muchísimas gracias, creo, por reforzar esta idea que creo que todos teníamos de tratar a los personajes con la justicia que se merecían, ¿no? Justamente no caer en estos clichés. Creo que también muchos agradecimos poder ver Veracruz, ¿no? Es un lugar que ocupa un lugar especial en el corazón y en la vida de muchas personas, ¿no? Entonces creo que también en un país en el que mucha de la filmación del cine mexicano está en la Ciudad de México, de pronto poder ver otros estados del país también es muy refrescante para el público, ¿no? Y pues no sé si tengan algún otro comentario que agregar o si Ashanti tenga alguna otra pregunta. No, creo que por mi parte sería todo. No sé, también me gustaría saber si tienen algo que agregar. Pues yo agradecerles el espacio para platicar de la película, agradecer que todo el día ha estado en Filmin Latino al alcance de todos y que todavía le quedan unas horas y ojalá que más gente la siga viendo. Los trasnochados todavía tienen unas horas para verla. Y bueno, estoy muy contenta de que hayamos tenido esta jornada en Filmin Latino y esta charla ahorita en línea. Gracias. Sí, nada, solamente agradecerles el espacio, esta plática y el interés que tienen en la película, e invitar a la gente que la vea, que no se la pierda, ¿no? Ahorita en estas horas que quedan y seguramente habrá más oportunidades adelante para que la vean, tengan en mente. Seguro. Pues muchas gracias por ser parte de nuestro aniversario. Obviamente los más felices somos nosotros. Estamos encantados de tener esta película en nuestra programación. Filmin Latino es su casa. Puede regresar cuando ustedes quieran. Aquí estaremos tratando de seguir con estas charlas. Y pues nada, muchísimas gracias por su tiempo. Y si quieren ya podríamos despedirnos. Pues muchas gracias, hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Chao, gracias por todo. Bye. Gobierno de México.